Hola, me llamo Sánchez. Trabajé como albañil casi toda mi vida, desde que dejé la secundaria, y eso me enseñó a no hacer preguntas de más. En Morelia hay casas viejas que guardan cosas que nadie quiere recordar, muros levantados sobre otros muros, cuartos cerrados durante décadas. Yo aprendí a entrar, romper, reparar y salir sin cargar con historias ajenas. Por eso acepté sin problema el trabajo en la casa del Dr. Alan, una remodelación sencilla en una construcción antigua cerca del centro, de esas que por fuera parecen sólidas, pero por dentro están llenas de parches. La casa tenía ese olor particular de las viviendas viejas, humedad atrapada, madera reseca, polvo que no se va aunque limpien seguido. Desde el primer día noté que casi no usaban uno de los cuartos del fondo. El médico me indicó de manera rápida y sin dar explicaciones que tirara un muro interior para ampliar el espacio. Su actitud era distante, correcta, como si quisiera terminar el asunto lo antes posible y no volver a pensar en ese lugar. Al comenzar a derribar la pared, el golpe del marro sonó distinto, hueco. No era normal. Al quitar los primeros tabiques, apareció un espacio cerrado con tablas viejas, mal clavadas. Dentro había restos de veladoras derretidas, imágenes religiosas quebradas, pedazos de madera ennegrecidos por el humo y objetos comunes colocados con demasiado cuidado. No parecía algo reciente, pero tampoco algo olvidado por accidente. Me quedé mirando unos segundos, con una sensación incómoda en el pecho, como cuando uno sabe que está tocando algo que no le corresponde. Le avisé al doctor lo que había encontrado. Él apenas lo miró. Dijo que lo quitara todo y continuara con la obra, como si se tratara de basura acumulada. No mostró sorpresa ni curiosidad, solo prisa. Yo obedecí. Desarmé ese altar improvisado sin ceremonia, junté los restos con el escombro y los saqué al final del día. Aún así, mientras lo hacía, sentía una especie de vergüenza, una incomodidad difícil de explicar, como si estuviera faltándole el respeto a alguien que no estaba presente. La semana transcurrió sin mayores problemas. Entraba temprano, salía al caer la tarde. El barrio era tranquilo, pero noté que al anochecer casi nadie caminaba por la calle. Las casas cerraban rápido, los perros ladraban sin motivo claro. No pensé mucho en eso. En Morelia hay zonas así, donde la gente prefiere guardarse temprano y no hacer ruido. Al terminar la obra, limpié todo, entregué el trabajo y recibí mi pago. El doctor revisó de manera superficial y dio por concluido el asunto. No mencionó nada más sobre el muro ni sobre lo que había dentro. Yo tampoco. Me fui convencido de que ese episodio quedaría atrás, como tantos otros trabajos en casas viejas. Días después comencé otra obra, esta vez levantando una casa sencilla para un vecino en un barrio más nuevo. Pensé que el cambio de ambiente me haría bien. Sin embargo, por las noches, al acostarme, mi mente regresaba al cuarto del fondo, a ese espacio vacío detrás del muro. No era miedo todavía, solo una inquietud persistente, como una idea mal acomodada. Empecé a soñar con la pared abierta, con el hueco oscuro donde había estado el altar. En los sueños no pasaba nada más, pero despertaba cansado, con el cuerpo tenso, como si no hubiera descansado. Me repetía que era estrés, trabajo acumulado, nada fuera de lo normal. Aún así, algo había cambiado desde aquel día. No en la casa del doctor, sino en mí. Una sensación sorda, constante, de haber dejado algo inconcluso. Como si al derribar ese muro, hubiera abierto un espacio que no se cerró del todo. Los días siguientes al inicio de la nueva obra comenzaron a sentirse más pesados de lo normal. No era solo cansancio físico. Me costaba concentrarme, cometía errores simples, y tenía la sensación constante de ir un paso atrás de todo. Al principio lo atribuí a las malas noches, a esos sueños repetidos que me dejaban con el cuerpo rígido al despertar.
como si hubiera pasado horas en tensión. Los accidentes pequeños empezaron sin que les diera importancia. Un raspón en el antebrazo que se inflamó más de lo debido. Un corte en el dedo que tardó demasiado en cerrar. Para alguien que trabaja con cemento, varilla y herramientas pesadas, eso no es raro, pero esta vez mi cuerpo no respondía igual. Las heridas ardían, supuraban un poco y parecía que la piel se negaba a sanar. En la obra, las herramientas comenzaron a fallar de maneras absurdas. Un martillo se astilló al primer golpe. La cabeza se aflojó como si estuviera vieja, aunque era nueva. La cinta de medir desaparecía y reaparecía horas después en lugares donde yo ya había buscado. Alguien podría decir que era descuido, pero trabajaba solo, y cada objeto tenía su sitio. Esa sensación de perder el control sobre lo básico empezó a desesperarme. En casa, las noches se volvieron incómodas. El silencio parecía más denso, como si el aire se quedara quieto. El radio se apagaba solo o cambiaba de estación sin que yo lo tocara. Me levantaba a revisar puertas y ventanas, aunque sabía que estaban cerradas. No sentía una amenaza clara, solo una incomodidad constante, una presión que no me dejaba relajarme del todo. Mis sueños ya no eran solo imágenes sueltas. Empezaron a tener una secuencia. Volvía a ver el cuarto de la casa del doctor, la pared abierta, pero ahora el espacio vacío parecía más profundo, más oscuro. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y durante unos segundos no sabía dónde estaba. El día siguiente lo pasaba con la cabeza pesada, como si no terminara de despertar. Poco a poco, sin quererlo, empecé a pensar en el altar que había derribado. No como una culpa religiosa, porque nunca fui especialmente devoto, sino como una falta de respeto a algo que llevaba tiempo ahí por una razón. Me repetía que no había hecho nada fuera de lo normal, que solo cumplí con mi trabajo y seguí órdenes. Aún así, cada vez que algo salía mal, mi mente regresaba a ese momento, al golpe del marro, al hueco detrás del muro, a los objetos acomodados con tanto cuidado. Me sorprendía mirando mis manos, preguntándome si había tocado algo que no debía, si había movido más que ladrillos y tablas. El desgaste empezó a notarse en mi ánimo. Me volvía irritable, impaciente conmigo mismo. Había una sensación persistente de que algo estaba mal, aunque no podía señalar qué. Como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza se negaba a aceptar y estuviera tratando de advertirme antes de que fuera demasiado tarde. Llegó un punto en el que seguir ignorando lo que me pasaba ya no fue posible. Después de casi provocar un accidente serio en la obra, entendí que no podía seguir trabajando así. No se trataba solo de cansancio o mala suerte. Había algo que me estaba desconcentrando desde adentro, una inquietud constante que no me soltaba ni durante el día. Sin decírselo a nadie, tomé la decisión de regresar a la casa del doctor Alan. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sentía la necesidad de ver ese lugar otra vez, de comprobar con mis propios ojos que todo seguía normal. Pensaba que, si veía el cuarto tal como lo dejé, tal vez mi mente se tranquilizaría. Fui una tarde, cuando el sol empezaba a bajar. La casa estaba cerrada y no había nadie en la calle. Me acerqué con cautela, sintiéndome fuera de lugar, como si no tuviera derecho a estar ahí. Toqué la puerta una vez, sin mucha fuerza, y al no obtener respuesta, rodeé la casa hasta la ventana que daba al cuarto donde había estado el altar. Desde afuera, el interior se veía más oscuro de lo que recordaba. La pared seguía en su sitio, limpia, recién enjarrada. Sin embargo, algo ocupaba el espacio frente a ella. Al principio pensé que eran sombras mal acomodadas, tal vez muebles cubiertos, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, entendí que eran personas. Estaban arrodilladas en el piso, varias, alineadas justo donde antes había estado el altar. No se movían,
No hablaban, no hacían ruido alguno. La escena era tan silenciosa que me dolían los oídos. Sentí un frío extraño en el estómago, una alerta instintiva que me decía que no debía seguir mirando. Intenté distinguir sus rostros, convencido de que reconocer alguna expresión me ayudaría a entender lo que veía. No pude. No era que estuvieran cubiertos o deformes. Simplemente no había rasgos definidos, como si la luz se negara a dibujarles la cara. Esa ausencia me provocó un miedo profundo, difícil de describir. Sin saber en qué momento ocurrió, todas esas figuras se giraron hacia mí al mismo tiempo. No vi ojos, pero sentí claramente que me estaban mirando. El miedo que me recorrió el cuerpo no fue un sobresalto repentino, sino una certeza pesada, aplastante, de que yo había roto algo que seguía activo. Me aparté de la ventana de inmediato, con las piernas temblando, y caminé rápido hasta alejarme de la casa. No corrí, pero tampoco miré atrás. Mientras me iba, tenía claro que lo que había visto no era producto del cansancio ni de la imaginación. Algo seguía reuniéndose en ese lugar, y yo había tenido la mala suerte de interrumpirlo. Después de aquella tarde, mi casa dejó de sentirse como un refugio. No veía nada de forma directa, pero empecé a notar señales pequeñas, demasiado precisas para ser casualidad. Huellas marcadas en el polvo del cuarto del fondo, veladoras apagadas que yo no había encendido, objetos movidos apenas unos centímetros, como si alguien hubiera querido ser cuidadoso. No sentía pánico, sino una vigilancia constante que no me dejaba estar en paz. Las noches se volvieron más largas. Me despertaba varias veces con la sensación de que alguien estaba de pie en el pasillo, esperando. No escuchaba pasos ni respiraciones, solo una presencia densa, silenciosa. Aprendí a quedarme inmóvil en la cama, conteniendo la respiración, hasta que el cansancio volvía a vencerme. Al amanecer, el miedo se diluía un poco, pero nunca desaparecía del todo. Poco a poco, sin razonarlo, empecé a entender qué era lo que se esperaba de mí. No fue una idea repentina ni una revelación clara, sino una conclusión a la que llegué por desgaste. Aquello que había derribado necesitaba un lugar. El espacio vacío no podía quedarse así. No porque yo creyera en ello, sino porque mi vida se estaba desmoronando alrededor de esa ausencia. Usé cosas sencillas para reconstruirlo. Madera sobrante de la obra, imágenes viejas que había guardado desde que mi madre murió, veladoras comunes compradas en la tienda de la esquina. Armé el altar en el cuarto del fondo, el menos usado de la casa. Cada objeto fue colocado con cuidado, no por devoción, sino por respeto forzado, por miedo a hacerlo mal otra vez. Mientras lo armaba, sentí una calma extraña. No alivio completo, pero sí una disminución de esa presión constante en el pecho. Terminé de acomodarlo al anochecer y cerré la puerta del cuarto. Esa noche dormí varias horas seguidas por primera vez en semanas, sin sueños, sin sobresaltos. Los días siguientes fueron distintos. Las heridas empezaron a sanar. Las herramientas dejaron de perderse. El trabajo volvió a fluir como antes. Nadie me molestaba en casa. No escuchaba ruidos extraños ni sentía miradas encima. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, al menos en apariencia. Sin embargo, entendí que esa calma tenía un precio. Comencé a cuidar el altar todos los días, limpiarlo, cambiar las veladoras, revisar que nada estuviera fuera de lugar. No lo hacía por fe, sino por obligación. Sabía que descuidarlo sería repetir el error inicial. Nunca volví a la casa del doctor, ni quise saber qué pasó con ese lugar. Lo único que tengo claro es que desde entonces no soy el mismo. No cargo con un altar por creencia, sino por responsabilidad. Yo no lo elegí, pero ahora soy quien se queda vigilando para que eso no vuelva a buscar otro sitio.
Soy Manuela. Llegué a Morelia a finales de octubre, cuando el aire comienza a enfriarse desde temprano y las calles del centro histórico se cubren de una calma distinta, más lenta. Había aceptado un trabajo temporal de restauración que, en papel, no tenía nada fuera de lo común. Muros con frescos antiguos, relieves dañados por la humedad y algunas imágenes sacras que necesitaban limpieza y consolidación. Para mí era un encargo más, aunque desde el principio supe que el edificio exigía respeto y paciencia. El antiguo convento se levantaba a unas cuantas calles del flujo turístico, con una fachada sobria de cantera oscura y puertas de madera pesada que parecían resistirse al paso del tiempo. Al cruzar el umbral por primera vez, sentí ese olor inconfundible de los lugares viejos: polvo fino, cera envejecida y un leve rastro de humedad atrapada en los muros gruesos. El silencio no era absoluto, pero sí profundo, como si el edificio respirara con un ritmo propio. La Madre Superiora, Eugenia, fue quien me recibió tras revisar mi experiencia y mis referencias. Tenía una manera de observar que incomodaba un poco, no por desconfianza, sino por atención absoluta. Me explicó de forma cuidadosa que el trabajo se concentraría en un antiguo dormitorio del convento, una zona poco intervenida durante décadas. Me quedó claro que para ella aquel lugar no era solo un edificio histórico, sino un espacio cargado de significado. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Llegaba temprano, cargando mis herramientas, mis libretas y un termo con café caliente. Trabajaba con luz natural mientras el sol se filtraba por ventanas altas y estrechas, iluminando fragmentos de pintura desgastada y figuras religiosas apenas visibles bajo capas de suciedad. El sonido de mis propios pasos sobre el piso antiguo se mezclaba con crujidos de la madera y, a lo lejos, con las campanas que marcaban las horas. Conforme avanzaba el trabajo, decidí quedarme algunas tardes más de lo habitual. Restaurar detalles finos exige calma, y el convento se volvía especialmente silencioso al anochecer. La mayoría de las religiosas se retiraban a sus áreas privadas y los corredores quedaban casi vacíos. Aquella quietud me ayudaba a concentrarme, y no veía motivo para apresurarme. El dormitorio antiguo tenía una distribución larga y estrecha, con habitaciones alineadas a ambos lados de un corredor que parecía no terminar nunca. Las paredes mostraban restos de frescos con motivos religiosos sencillos, repetitivos, hechos claramente para la contemplación diaria. Mientras trabajaba, sentía una presencia constante, no en el sentido inquietante, sino como una carga histórica difícil de ignorar, algo que uno aprende a aceptar cuando trabaja con arte sacro. Había momentos en los que levantaba la vista y me sorprendía el eco de cualquier pequeño movimiento. Un objeto mal apoyado, un roce de la ropa. Todo se amplificaba. Atribuía esa sensación a la arquitectura del lugar y a mi propia sugestión, algo normal cuando se pasa muchas horas sola en un edificio antiguo. Aún así, comencé a anotar impresiones en mi cuaderno, más por hábito profesional que por inquietud. Al terminar una de esas primeras jornadas nocturnas, mientras guardaba mis herramientas, me detuve a escuchar el convento en silencio. No percibí nada extraño entonces, solo ese murmullo casi imperceptible que tienen los edificios viejos cuando se quedan a oscuras. Pensé que aquel lugar, pese a su antigüedad, sería un espacio tranquilo para trabajar, sin imaginar que el verdadero carácter del convento aún no se había revelado. Al tercer o cuarto día de quedarme hasta tarde, empecé a notar cosas que no había registrado antes. No fueron hechos bruscos ni situaciones que provocaran miedo inmediato, sino pequeñas alteraciones en la rutina que, en conjunto, comenzaron a incomodarme. Mientras trabajaba en uno de los muros del corredor, me pareció escuchar pasos lejanos, regulares,
como si alguien caminara con un ritmo constante, sin prisa. Al principio asumí que se trataba de alguna religiosa moviéndose por el edificio. El sonido no era apresurado ni errático, sino medido, casi ceremonioso. Continué con mi trabajo, pero me llamó la atención que los pasos no se acercaban ni se alejaban, se mantenían siempre a la misma distancia. En algún momento se detenían, y el silencio volvía a instalarse como si nada hubiera ocurrido. Con el paso de las noches, el fenómeno se repitió. Los pasos surgían casi siempre a la misma hora, cuando el convento ya estaba sumido en la penumbra. A eso se añadió algo más difícil de ignorar. Un olor tenue a incienso quemado, reconocible y antiguo. Conocía bien ese aroma. Había trabajado en iglesias suficientes para distinguirlo y sabía que no había ceremonia alguna programada para esas horas. Intenté justificarlo de manera lógica. Pensé en corrientes de aire que arrastraban olores desde otras áreas, en restos de incienso atrapados en los muros, incluso en mi propia memoria sensorial jugando conmigo. Sin embargo, el olor aparecía de forma súbita y desaparecía igual de rápido, como si alguien lo encendiera y lo apagara sin previo aviso. Una noche, mientras limpiaba un relieve casi borrado, me di cuenta de que, junto a los pasos, había algo más. No era un sonido claro, ni palabras definidas, sino un murmullo bajo, repetitivo, similar al de oraciones dichas en voz muy baja. Me quedé inmóvil, con el pincel suspendido en el aire, tratando de identificar de dónde provenía. El murmullo no parecía venir de una habitación específica, sino del propio corredor. Sentí una incomodidad difícil de describir. No era pánico, sino una alerta constante, como cuando uno percibe que algo no encaja del todo. Aún así, no me fui. Me repetía que estaba exagerando, que pasar tantas horas sola podía afectar la percepción. Anoté lo ocurrido en mi cuaderno, con la misma frialdad con la que registraba la humedad o las grietas del muro. Con el paso de los días, la sensación de ser observada comenzó a acompañarme. No veía a nadie, no escuchaba movimientos cercanos, pero había momentos en los que sentía la necesidad de voltear, convencida de que no estaba sola. Cada vez que lo hacía, encontraba el corredor vacío, largo y silencioso, iluminado apenas por luces tenues. La noche en que decidí seguir los pasos, no lo hice por valentía, sino por cansancio mental. El sonido volvió a surgir, puntual como siempre, y por primera vez sentí que no podía ignorarlo. Tomé la linterna, respiré hondo y avancé despacio por el corredor, sin saber que ese acto marcaría un antes y un después en mi estancia en el convento. Avancé por el corredor con pasos lentos, cuidando no hacer ruido innecesario, como si temiera interrumpir algo que no comprendía. La linterna iluminaba apenas lo suficiente para distinguir las puertas antiguas y las paredes irregulares. El sonido de los pasos, que momentos antes había sido claro, comenzó a desdibujarse, hasta desaparecer por completo justo cuando me acerqué al fondo del pasillo. Al llegar a una sala que hasta entonces había pasado por alto, sentí un cambio inmediato en el ambiente. El aire era más frío y denso, y el olor a incienso, ahora más fuerte, parecía llevar mucho tiempo impregnado en ese espacio. Me detuve en la entrada, con el corazón acelerado, intentando convencerme de que no había motivo para seguir, pero algo me mantuvo ahí. La luz de la linterna reveló sombras alineadas frente al muro del fondo. No tenían contornos definidos, pero su forma era inconfundible. Eran figuras arrodilladas, inmóviles, orientadas todas en la misma dirección, como en una oración silenciosa. La escena no tenía movimiento alguno, y aún así transmitía una presencia abrumadora, como si el aire mismo estuviera cargado de intención. Sentí un nudo en el estómago y una presión en el pecho que me dificultaba respirar con normalidad. No podía apartar la vista de aquellas sombras. Mi mente buscaba explicaciones desesperadas.
cualquier cosa que pudiera devolverme la sensación de control. Sin embargo, lo que veía no encajaba con ninguna lógica conocida. En ese momento, el murmullo que había escuchado otras noches se hizo perceptible, aunque seguía siendo imposible distinguir palabras. Era un sonido bajo, constante, profundamente antiguo. Permanecí ahí, sin atreverme a mover un solo músculo, consciente de que estaba presenciando algo que no me correspondía ver. La sensación cambió de forma abrupta. Sin previo aviso, el murmullo cesó por completo. El silencio que siguió fue tan absoluto que me hizo doler los oídos. Tuve la certeza de que aquellas presencias habían notado mi existencia, y ese pensamiento me recorrió el cuerpo como una descarga helada. Las sombras comenzaron a girar lentamente, de manera sincronizada, como si compartieran una misma voluntad. No hubo pasos ni sonidos al hacerlo, solo la impresión de que ahora estaban orientadas hacia mí. Sentí un miedo profundo, primario, que me paralizó por unos segundos interminables. Entonces, sin transición alguna, las figuras se desvanecieron. No se retiraron, ni se disiparon gradualmente. Simplemente dejaron de estar ahí. El espacio quedó vacío, frío y silencioso. Retrocedí como pude, con las manos temblorosas, y salí de la sala sin volver la vista atrás, sabiendo que esa experiencia había quebrado para siempre la tranquilidad con la que había llegado a ese convento. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de no haber descansado en absoluto. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente seguía atrapada en lo que había visto la noche anterior. Llegué al convento más temprano de lo habitual, con la esperanza de que la luz del día disipara la carga que sentía. Aún así, el edificio me pareció distinto, más pesado, como si hubiera cruzado un límite sin darme cuenta. Antes de comenzar a trabajar, me pidieron que acudiera a la oficina de la Madre Superiora. Eugenia me recibió con la misma serenidad de siempre, aunque percibí en ella una atención más marcada. No mencionó directamente nada de lo ocurrido, pero su manera de mirarme dejaba claro que sabía más de lo que decía. Aquella conversación, breve y medida, me dejó una inquietud profunda. De forma indirecta, me hizo saber que no era recomendable permanecer en los corredores durante la noche. Explicó que el convento guardaba historias antiguas, rutinas que se habían repetido durante generaciones y que no siempre terminaban cuando la vida física lo hacía. Habló de almas que aún aguardaban el momento de partir, como si el tiempo no tuviera el mismo significado entre esos muros. Escuchar aquello de alguien que vivía ahí, que conocía cada rincón del edificio, me resultó más perturbador que lo sucedido la noche anterior. No hubo advertencias dramáticas ni intentos de asustarme, solo una aceptación tranquila de algo que para ellas formaba parte de la realidad cotidiana. Salí de su oficina con un nudo en la garganta y una certeza incómoda. Ese mismo día tomé la decisión de no volver a trabajar de noche. Me limité a cumplir mis tareas durante el día, rodeada de luz, de sonidos normales y de la presencia ocasional de otras personas. Aún así, el recuerdo de aquella sala al fondo del corredor me acompañaba, apareciendo en mi mente sin aviso. Desde el exterior del convento, al caer la noche, comencé a notar algo más. Mientras caminaba por la calle empedrada, el silencio se veía interrumpido por ecos lejanos que reconocía demasiado bien. Eran rezos antiguos, murmurados, mezclados con el sonido rítmico de pasos que parecían marcar una rutina inalterable. Nunca volví a adentrarme en el edificio después del anochecer. Terminé el trabajo en el tiempo acordado, entregué mis informes y me despedí con respeto. Nadie intentó convencerme de quedarme más tiempo ni me pidió explicaciones. Todo se manejó con una naturalidad que, en el fondo, me inquietó aún más. Cuando recuerdo mi estancia en Morelia, pienso en ese convento como un lugar donde ciertas prácticas no se han detenido.
No sé si lo que vi fue una manifestación del pasado o algo que aún persiste, pero aprendí que hay espacios donde el silencio no significa ausencia y donde algunas oraciones continúan, aunque ya no haya labios visibles que las pronuncien. Me llamo Julián, tengo 35 años y trabajo como funcionario público en Morelia. En aquel momento, mi esposa Diana estaba embarazada de 8 meses y la ciudad parecía todavía más tranquila por la noche. Esa etapa de espera nos llenaba de ilusión y pequeños cuidados, pero también de cierta vulnerabilidad ante cualquier cosa inesperada. La noche estaba tranquila, casi demasiado silenciosa para la ciudad que siempre parece vivir con un murmullo de pasos, autos y voces lejanas. Me desperté sobresaltado por el movimiento de Diana en la cama. Ella estaba inquieta, y aunque no dijo nada con claridad, podía sentir la urgencia en su respiración. Había un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de sueño y deseo, como si quisiera algo que no podía esperar. Era extraño, pero la conocía demasiado bien para no saber lo que significaba. Tenía ganas de algo dulce. «Sorbete», dijo mi mente antes de que ella lo pronunciara en voz baja. Me levanté despacio, sin hacer ruido para no despertarla del todo. La casa olía a humedad, mezcla de la lluvia de la tarde y las flores que Diana siempre ponía en el balcón. Caminé hasta la cocina, pensando en el pequeño sacrificio que haría. Salir a esa hora, con la ciudad dormida, parecía imprudente, pero valía la pena. Quería verla sonreír, sentir ese alivio momentáneo en su rostro. Mientras encendía el coche, un frío húmedo se coló por la ventana abierta, recordándome que Morelia tiene noches que penetran hasta los huesos. Al salir del estacionamiento, noté que las calles estaban vacías, más de lo habitual. Los faroles derramaban luz amarilla sobre el empedrado mojado, proyectando sombras largas y difusas. El sonido del motor del coche parecía demasiado alto en la quietud nocturna, y mi respiración se volvió más consciente, como si esperara algo inesperado. Intenté racionalizar la sensación de que algo estaba fuera de lugar, pero era difícil ignorar la mezcla de calma y extrañeza que me envolvía. Mientras conducía, mi mente repasaba la rutina de la ciudad. Pensé en los puestos de tacos que cerraban tarde, en el zumbido lejano del tráfico de la avenida principal, en los perros que a veces ladraban sin razón aparente. Todo estaba allí, normal, cotidiano, pero la ausencia de personas en las calles me hacía sentir una especie de vacío que me ponía alerta. Cada esquina parecía un lugar donde cualquier cosa podía aparecer de repente, aunque mi lado lógico me decía que no había razón para preocuparme. A mitad de camino, una sensación extraña me obligó a frenar. Frente a mí, en medio de la calle mojada, había una figura. Una mujer empapada, con el cabello pegado a la cara y la ropa pesada que parecía absorber cada gota de lluvia. No podía dejar de mirarla. Estaba allí como si me esperara, y aunque sus gestos pedían ayuda, había algo en la forma en que me miraba que me hizo dudar. Mi instinto me dijo que desviara el coche, y lo hice sin titubear, sintiendo un escalofrío que recorrió mi espalda. Después de pasarla, continué conduciendo, pero no pude ignorar la sensación de ser observado. Cada retrovisor mostraba la misma figura, distante, silenciosa, como si me siguiera por la ciudad. Intenté convencerme de que era mi imaginación, el reflejo de la luz en el pavimento mojado. Cualquier explicación lógica, pero la repetición era inquietante. Mis manos se aferraban al volante con más fuerza y el corazón me latía acelerado, una mezcla de miedo y confusión que no podía sacudir. Pensé en regresar a casa, en que tal vez había sido una mala idea salir a esa hora, pero al mismo tiempo sentía que no podía ignorar lo que acababa de ver.
Cada calle parecía familiar y, a la vez, extraña, con sombras que se alargaban más de lo que debían y faroles que parpadeaban como si titubearan en la oscuridad. Mi respiración era el único sonido real que acompañaba al motor, y sentí como cada instante se alargaba, haciendo que la noche se volviera más densa, más cargada de tensión. Finalmente, decidí que lo mejor era terminar la misión y volver a casa cuanto antes. El sorbete esperaba a Diana, y la idea de verla contenta me dio un poco de valor. Aún así, una parte de mí no podía dejar de mirar los retrovisores, esperando no encontrar la figura otra vez, deseando que todo fuera solo la imaginación de un hombre cansado y preocupado por su esposa. Aquel trayecto que comenzó como un simple favor se estaba convirtiendo en algo que no podía explicar, y una inquietud silenciosa se instaló en mi pecho mientras la ciudad dormida se desplegaba ante mí. Mientras avanzaba por las calles mojadas, no podía quitar de mi mente la imagen de aquella mujer. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y los reflejos de los faroles en los charcos parecían dibujar figuras que desaparecían cuando enfocaba la vista. Sentí un nudo en el estómago, mezcla de miedo y confusión, como si cada curva del camino me acercara a algo que no quería ver, pero que inevitablemente estaba allí. Fue entonces cuando la vi de nuevo, esta vez a un costado del coche, apoyada contra la pared de un edificio cerrado. Su cabello pegajoso caía sobre el rostro, y sus ojos me buscaban, suplicando algo que no entendía. Intenté tranquilizarme, diciéndome que era imposible que alguien estuviera ahí a esa hora, en medio de la lluvia y sin nadie más alrededor. Pero no pude evitar apretar el volante con fuerza, sintiendo que cada gota de agua que caía sobre el parabrisas aumentaba mi ansiedad. Mientras giraba en una esquina para evitar acercarme demasiado, la figura reapareció en el retrovisor lateral. Mi corazón se detuvo un instante, y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía explicarlo. Cada vez que desviaba la mirada o cambiaba de dirección, parecía que ella se movía igual que yo, manteniéndose a distancia pero siempre visible. Sentí una mezcla de incredulidad y terror, como si estuviera atrapado en una pesadilla que se desarrollaba en tiempo real. Intenté racionalizarlo. Tal vez era alguien jugando una broma, o un reflejo extraño de las luces en los vidrios mojados, pero la manera en que su mirada se cruzaba con la mía, silenciosa y fija, no tenía explicación. La ciudad, que conocía tan bien, se había transformado en un laberinto inquietante, donde cada calle podía ocultar algo inesperado. La tensión me hacía sudar, y mi respiración se volvió más rápida, acompañando el golpeteo constante de mi corazón. Con cada calle que pasaba, el temor se mezclaba con un sentido de urgencia. Tenía que llegar a casa, a Diana, con el sorbete en mano. Pero también necesitaba entender qué estaba viendo, por qué aquella mujer aparecía de manera tan extraña. Sentí que algo invisible me seguía, que no era solo su figura lo que me acechaba, sino una presencia que se adhería a mí, imposible de dejar atrás. En un momento, disminuí la velocidad al acercarme a una avenida más iluminada. Intenté concentrarme en los postes de luz, en las tiendas cerradas, en la normalidad aparente del barrio. Sin embargo, un nuevo escalofrío me recorrió al ver que ella aparecía en el retrovisor del espejo interior, como si estuviera dentro del coche sin que yo la hubiera dejado entrar. Mi mente buscaba cualquier explicación lógica, pero ninguna encajaba. La sensación de amenaza era demasiado real. Aceleré un poco, tratando de alejarme y convencido de que pronto desaparecería. Sin embargo, en cada intersección, la veía nuevamente, distante pero presente, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Sentí un miedo profundo, un instinto de supervivencia mezclado con impotencia. Cada vez que desviaba la vista para asegurarme de que no había nadie detrás, sentía que algo invisible me observaba,
y la ciudad, mi querida Morelia, parecía haberse transformado en un escenario de tensión sin salida. Finalmente, traté de mantener la calma y concentrarme en la meta. Llegar a casa donde Diana estaría esperando, ajena a todo esto. Pero la sensación de ser seguido no disminuía. Su figura en los retrovisores me perseguía, silenciosa y constante, hasta que doblé la última esquina antes de llegar al barrio donde vivíamos. Aún así, no podía sacudirme la impresión de que aquello no terminaría en cuanto llegara a la puerta de mi casa. Algo me decía que la verdadera inquietud apenas comenzaba. Llegué al barrio con las manos aún temblando y la respiración acelerada. Las calles estaban vacías, silenciosas, y el parpadeo de los faroles parecía acompañar cada uno de mis movimientos. Estacioné el coche frente a la casa, y durante unos segundos no quise bajar del todo, como si el mundo exterior se hubiera transformado en algo desconocido. Aún con el sorbete en la mano, sentía que algo invisible me observaba desde la oscuridad. Al abrir la puerta del coche, noté un reflejo en el vidrio lateral que me hizo detenerme. La mujer estaba allí, detrás de mí, inmóvil, con su cabello pegado y los ojos fijos en mi figura. Por un instante, quise gritar o moverme de golpe, pero mi cuerpo parecía paralizado. La realidad cotidiana de la calle se mezclaba con algo imposible de explicar. La presencia era tan tangible que sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Entré al vestíbulo de la casa, tratando de mantener la calma. El olor a pan recién hecho de la tarde anterior todavía persistía en la cocina, y Diana dormía plácidamente en la habitación. Me obligué a pensar en esas pequeñas certezas del hogar, en la normalidad de nuestra vida diaria, pero no pude evitar mirar hacia los cristales de la puerta y las ventanas. Allí estaba otra vez, su reflejo caminando lentamente detrás de mí, como si conociera cada uno de mis pasos. Intenté racionalizarlo. Tal vez la luz y la humedad creaban ilusiones en los vidrios, un juego de sombras y reflejos que mi mente transformaba en algo amenazante. Pero la sensación de amenaza no desaparecía. Algo dentro de mí reconocía que esto era diferente, que no se trataba de un simple truco visual. Cada vez que cambiaba de lugar dentro de la sala, parecía seguirme, sin prisa, silenciosa, imposible de ignorar. Coloqué el sorbete sobre la mesa de la cocina y respiré hondo, intentando recordar que todo tenía explicación. Me dije a mí mismo que la mujer no podía estar dentro de la casa, que era imposible, y aún así sentía su presencia detrás de mí. La ansiedad aumentaba con cada pequeño ruido, el crujido de la madera del piso, el golpe de la lluvia en la ventana, incluso el murmullo del ventilador que había dejado encendido. Todo parecía amplificar la sensación de que no estaba solo. Me senté un momento, tratando de recomponer la calma. Diana seguía dormida. Su respiración tranquila contrastaba con la mía agitada. Sentí un alivio momentáneo al ver su rostro relajado, pero la sensación de vigilancia no desapareció. Miré los reflejos de las ventanas y por un instante creí que ella, la mujer, había cruzado la sala detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco y tuve que obligarme a no moverme bruscamente, temiendo que cualquier reacción pudiera atraer lo que no comprendía. Pasaron minutos que parecieron horas mientras trataba de adaptarme a la idea de que lo que veía podría ser una ilusión de mi mente cansada. Pero algo en su forma de aparecer en los vidrios me decía que no lo era. No había sonido, no había movimiento real, solo su reflejo, constante, silencioso, siguiendo cada paso. La tensión era tan intensa que sentía que cada respiración era un esfuerzo consciente, cada músculo tenso ante la posibilidad de lo imposible. Finalmente, me obligué a caminar hacia la habitación de Diana, llevando conmigo la mezcla de miedo y protección que me mantenía alerta.
La mujer no estaba físicamente allí, pero su presencia seguía tan cerca como si pudiera tocarme. La certeza de que algo extraño y peligroso había entrado en nuestro espacio seguro me dejó paralizado y consciente de que esa noche no sería como las demás. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, una parte de mí sabía que lo que empezaba con un simple deseo de sorbete iba a cambiar para siempre nuestra vida. Los días siguientes fueron extraños. Diana comenzó a despertarse hablando sola, susurros suaves que parecían dirigidos a alguien invisible, llamando al bebé por su nombre antes de que llegara al mundo. Al principio intenté intervenir, explicándole que estaba soñando o confundida por la noche, pero la intensidad de sus palabras y la serenidad con la que hablaba me hicieron dudar. Era como si se comunicara con alguien real, alguien que yo no podía ver. Cada noche, al acostarnos, sentía un peso en la habitación, una presencia que no podía ignorar. Caminaba alrededor de la cuna imaginando formas y movimientos que nunca llegaban a materializarse, pero cuya certeza era innegable. Sentí miedo por Diana, por el bebé y por mí mismo, una mezcla de protección y angustia constante. La maternidad a veces se veía ensombrecida por la sensación de que nuestra casa ya no era solo nuestra. Cuando Enrico nació, todo parecía volver a la normalidad. El llanto saludable de un recién nacido, sus movimientos torpes y perfectos, la alegría de Diana al sostenerlo por primera vez, todo eso me dio alivio. Sin embargo, un rincón de mi mente sabía que la presencia que nos había acompañado no desaparecía del todo. Era silenciosa, intangible, y aunque Diana ya no hablaba con ella, yo podía sentir que algo seguía allí, observándonos, esperando quizás su momento. Con el tiempo, Diana dejó de mencionar los sueños y las conversaciones con lo invisible. Su memoria parecía borrar aquellos episodios nocturnos, como si su cerebro los hubiera decidido olvidar para protegerla. Yo, en cambio, no podía desprenderme de la sensación, la certeza de que algo había atravesado la barrera entre lo visible y lo imposible. Cada ruido, cada sombra, me recordaba que aquella mujer mojada no se había ido del todo. Los años pasaron y Enrico creció como cualquier niño, curioso, juguetón y risueño. Pero a los 5 años comenzó a mencionar una tía que jugaba con él en su cuarto cuando nadie más estaba presente. Al principio lo tomé con humor, pensando que era producto de su imaginación. Sin embargo, la forma en que describía la presencia, con detalles que coincidían inquietantemente con lo que yo había visto, me hizo estremecerme. Sentí una mezcla de miedo y resignación. Cada vez que escuchaba a mi hijo hablar de su tía, recordaba la noche en que salí por el sorbete, la figura empapada en la calle y los reflejos en los vidrios que me perseguían hasta casa. La incredulidad de quienes me escuchaban contrastaba con la certeza que yo sentía. Lo que vivimos esa madrugada no fue un sueño ni un error de percepción. Algo había entrado en nuestra vida y se quedó, aunque silencioso, invisible. Hoy, años después, todo parece normal a simple vista. Enrico juega, Diana sonríe y la casa mantiene su ritmo habitual. Pero cada tanto, cuando paso por un espejo o veo un reflejo extraño, recuerdo la sensación de aquella noche. Sé que la vida continuó, que el bebé creció sano y feliz, pero también sé que algo de aquella madrugada todavía habita con nosotros, y que los ojos de un niño pueden ver cosas que los adultos no queremos admitir. Soy Humberto. Cuando tenía 12 años, mis padres decidieron que pasaríamos las vacaciones de verano en Morelia, en la casa de nuestra abuela Tarsilia. Mi hermana Camila tenía 9 y yo me sentía responsable de cuidarla.
aunque la verdad es que yo también estaba emocionado por explorar la ciudad antigua y sus calles empedradas. La casa de la abuela era enorme, de esas que parecen haberse detenido en el tiempo. Paredes blancas con madera oscura, cortinas pesadas que olían a polvo y lavanda, y muebles que crujían con cada movimiento. Desde el primer día, sentí que había algo distinto en ese lugar, algo que no podía explicar. El primer día transcurrió entre risas y juegos en el patio trasero, donde había un pequeño jardín rodeado por una reja de hierro. Camila se entretenía con sus muñecas artesanales mientras yo inspeccionaba los rincones de la casa. Noté de inmediato que había un cuarto siempre cerrado. No tenía cerradura visible, solo un pestillo antiguo que la abuela aseguraba nunca abrir. Me intrigaba y, al mismo tiempo, sentía un miedo que no sabía cómo nombrar. Por la noche, las cosas comenzaron a sentirse extrañas. Escuché pasos sobre el techo, lentos y pesados, como si alguien caminara deliberadamente de un lado a otro. Camila se acurrucaba junto a mí, intentando dormirse, aunque sus ojos delataban miedo. La abuela murmuraba palabras mientras caminaba por el pasillo, y aunque no podía distinguirlas bien, sonaban como plegarias mezcladas con advertencias. Ese murmullo constante me inquietaba, y a veces parecía que la escuchábamos a nosotros, aunque no dijera nuestro nombre. A medida que pasaban los días, los objetos empezaron a comportarse de manera extraña. Mis juguetes cambiaban de lugar sin que nadie los moviera, y las muñecas de Camila parecían mirarnos desde las estanterías. Ella comenzó a despertar por las noches, sudando y con el rostro pálido, diciendo que había soñado con personas sentadas alrededor de una mesa, observándola sin hablar. Intenté consolarla, diciéndole que era solo un sueño, pero la inquietud en su mirada era imposible de ignorar. Durante el día, la casa parecía normal, incluso acogedora. Comíamos en la cocina, escuchábamos historias de la abuela sobre los antepasados y sus costumbres, y paseábamos por el barrio, disfrutando del calor del verano y del aroma a flores que emanaban de los patios vecinos. Pero al caer la noche, la atmósfera cambiaba. El silencio se hacía pesado. Los rangidos del piso parecían pasos que nos seguían, y hasta el viento sonaba diferente, como si hablara a través de las rendijas de la madera vieja. Recuerdo un atardecer en particular, cuando el sol iluminaba las paredes blancas y todo parecía en calma. Camila estaba jugando con una muñeca que de repente desapareció de sus manos, apareciendo minutos después en otro cuarto. Esa pequeña desaparición nos hizo reír al principio, pero la sensación de que algo nos observaba nunca desapareció. Yo sentía un hormigueo en la nuca cada vez que pasábamos cerca de la puerta cerrada del cuarto prohibido, y Camila se aferraba a mi brazo, como si supiera que allí algo esperaba. Los ruidos sobre el techo continuaban cada noche. A veces eran pasos lentos, otras veces un golpeteo rápido, como si alguien estuviera probando nuestra paciencia. La abuela no parecía sorprendido por nada. Al contrario, sus movimientos y sus murmullos parecían parte de una rutina silenciosa que nosotros no entendíamos. Empecé a notar que evitaba mirar hacia la puerta cerrada y que algunas noches dejaba velas encendidas frente a ciertos cuadros antiguos de la familia, como si intentara protegernos de algo invisible. Así pasamos los primeros días, entre juegos, exploraciones y la creciente sensación de que la casa tenía vida propia. Yo trataba de ser valiente por Camila, pero no podía negar la inquietud que me acompañaba cada noche. Algo en aquel lugar nos observaba, nos ponía a prueba, y cada sonido, cada movimiento, cada sombra se sentía significativo. Fue entonces cuando empecé a preguntarme qué secretos guardaba aquel cuarto cerrado y por qué mi abuela insistía tanto en que nunca lo abriéramos. Las noches siguientes se volvieron cada vez más inquietantes. Los pasos sobre el techo no cesaban, y a veces sonaban tan cerca que me obligaban a mantenerme inmóvil, temiendo que alguien bajara las escaleras de un momento a otro.
Camila se aferraba a mí con fuerza, y su respiración acelerada me recordaba que no era solo yo quien sentía miedo. A pesar de todo, no podía dejar de mirar hacia el cuarto cerrado. Una mezcla de curiosidad y ansiedad me empujaba cada vez más cerca de esa puerta que parecía esconder algo más que un simple rincón prohibido. Durante el día, la casa seguía pareciendo normal, pero los objetos continuaban moviéndose sin explicación. Un par de muñecas aparecían cambiadas de lugar, y mis juguetes solían aparecer donde no los había dejado. Camila comenzó a hablar de sus sueños con más detalle, describiendo figuras sentadas alrededor de la mesa que la observaban mientras comía y jugaba. Yo trataba de explicarle que eran solo sueños, pero la forma en que me miraba, con los ojos muy abiertos y temblando un poco, me hizo sentir que había algo más profundo en esos sueños, algo que no podía ignorar. Empecé a notar pequeños detalles que antes no había visto. Cuadros familiares cuyos ojos parecían seguirnos cuando pasábamos, sombras que se movían con una lentitud imposible y puertas que crujían aunque no hubiera viento. La abuela parecía no darse cuenta, o al menos no decía nada, pero yo sentía que ella conocía cada secreto de la casa. A veces la veía murmurando palabras que no podía entender, encendiendo velas frente a ciertos retratos o gesticulando con las manos, como si tratara de contener algo que no estaba a la vista. Un día, mientras exploraba el desván, encontré cajas viejas con fotos antiguas de la familia. Me detuve al notar que algunas imágenes tenían los rostros parcialmente borrados o rayados, pero no me atreví a mostrárselas a Camila ni a la abuela. La sensación de que algo o alguien nos observaba se intensificaba a cada minuto. Incluso durante la tarde, cuando la luz del sol iluminaba la casa, había rincones donde parecía que la penumbra se aferraba con más fuerza, y un escalofrío me recorría la espalda sin razón aparente. Las noches se hicieron aún más complicadas. Camila ya no quería dormir sola y pedía quedarse conmigo, temblando cada vez que escuchábamos los pasos sobre el techo o un golpe leve en la madera vieja del piso. La abuela, por su parte, continuaba con sus murmullos nocturnos, y yo empezaba a darme cuenta de que todo aquello no era casualidad. Cada sonido, cada sombra y cada movimiento de la casa parecía tener un propósito, como si la casa misma intentara comunicarse o advertirnos. En una de esas noches, algo cambió. Mientras trataba de dormir, escuché un golpe seco detrás de la puerta cerrada del cuarto prohibido, seguido de un suspiro profundo que parecía provenir de dentro. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si debía abrir la puerta o simplemente ignorarla. Miré a Camila, que dormía con los ojos entreabiertos, sudando frío, y comprendí que la curiosidad había crecido más rápido que el miedo. Había algo allí dentro que nos llamaba, algo que no quería permanecer oculto para siempre. Comencé a sentir que la casa nos probaba de manera deliberada. Cada risa, cada juguete moviéndose, cada sombra que cruzaba el corredor me hacía pensar que no estábamos solos, que alguien o algo nos observaba constantemente. Camila ya no solo soñaba, parecía percibir presencias incluso durante el día, señalando rincones vacíos con la mirada y negando que yo viera lo mismo. Yo me sentía atrapado entre el deseo de protegerla y el impulso de descubrir qué se ocultaba tras aquella puerta. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, un atardecer, decidí acercarme al cuarto prohibido. El pestillo antiguo brillaba con la luz que entraba por la ventana y una extraña sensación me recorrió el cuerpo. Miedo mezclado con una necesidad imperiosa de abrirlo. Camila se escondió detrás de la puerta de mi habitación, temblando y murmurando que no lo hiciera. Yo no podía detenerme. Algo dentro de mí me decía que esa puerta
guardaba la respuesta a todas las preguntas que habíamos tenido desde nuestra llegada. No sabía que, al abrirla, nuestra vida cambiaría para siempre. Esa noche, finalmente me armé de valor y abrí el cuarto prohibido. El pestillo crujió con un sonido que me pareció demasiado fuerte, y un olor antiguo y húmedo me golpeó al entrar. Mezcla de papel viejo, madera y un rastro de incienso que parecía nunca haberse apagado. La luz de la lámpara del techo apenas iluminaba las paredes, y mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a salir de mi pecho. Cada paso que daba hacia el centro del cuarto me hacía más consciente de que no estaba solo. Frente a mí, sobre una mesa cubierta de polvo, había montones de fotos familiares. Lo que me hizo retroceder fue descubrir que los rostros de muchas de ellas estaban rayados o borrados deliberadamente, y entre ellos estaban los de Camila y los míos. Sentí un nudo en la garganta y un frío que subía desde los pies hasta la cabeza. Por un instante, me pregunté si la abuela nos había hecho esto como castigo o si había algo más profundo que no entendíamos. Cada fotografía parecía mirarme, como si me acusara de haber desobedecido las reglas de la casa. Intenté cerrar la puerta y salir, pero algo me detuvo. La sensación de ser observado era tan intensa que sentí que alguien estaba justo detrás de mí, invisible. Escuché un susurro casi imperceptible, como un lamento, y la lámpara tembló ligeramente, proyectando sombras que se movían por las paredes. La mezcla de miedo, culpa y curiosidad me mantenía paralizado. Cerré la puerta sin pensar más. Regresé corriendo a la habitación y me metí debajo de las cobijas. Camila estaba dormida. No la desperté. Me acosté esa noche en la cama, tratando de asimilar lo que había visto. Pero el sueño no llegó. A mitad de la madrugada, me desperté con un frío extraño y sentí que alguien me observaba desde la penumbra de mi cuarto. Lentamente, abrí los ojos y allí estaba un hombre alto, inmóvil y serio, sonriendo de manera inquietante. Su cuerpo terminaba a la altura de la cintura, como si el resto simplemente no existiera. El miedo me dejó sin aliento y no pude gritar. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, paralizado por la incredulidad y el terror. El hombre permaneció allí por varios segundos, solo mirándome. Su sonrisa no era amistosa. Había algo en ella que transmitía conocimiento y poder, como si supiera demasiado sobre nosotros y nuestras vidas. Por un momento, pensé que todo era un sueño, una ilusión de mi mente cansada, pero cada parpadeo me confirmaba que estaba despierto. Cuando intenté moverme, sentí que el aire mismo se había vuelto denso, como si pesara sobre mí, y el hombre comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un silencio absoluto que me hizo estremecer. A la mañana siguiente, le conté todo a Camila, describiéndole al hombre y cómo me había sentido. Ella me miró con ojos grandes y aterrados, reconociendo que también había sentido presencias extrañas durante la noche, como si algo nos rondara mientras dormíamos. Por fin, entendí que no se trataba de nuestra imaginación ni de sueños, sino de algo ligado a la casa, a sus paredes, a sus objetos y a la historia de nuestra familia. Decidimos hablar con la abuela sobre lo que habíamos visto y sentido. Tras un silencio prolongado y una mirada que parecía contener siglos de secretos, ella nos explicó que la casa cobra compañía, que las almas perdidas buscan presencia y que el cuarto con las fotos existía para contenerlas. Cada rostro rayado no era un castigo, sino una manera de mantener esas presencias a raya para que no hicieran cosas peores. La abuela nos habló con calma, como quien acepta que ciertos secretos son necesarios para la seguridad de quienes aún viven allí. Después de esa confesión, supimos que nunca más volveríamos a pasar las vacaciones en la casa de la abuela. La experiencia nos dejó marcas profundas: miedo, respeto
y la certeza de que aquel lugar continuaba lleno, con presencias que no comprendíamos del todo. Mientras nos alejábamos, miré hacia la casa y sentí que algo nos observaba desde las ventanas, silencioso, esperando a los próximos que se atrevieran a entrar. El verano había terminado, pero la sensación de que la casa guardaba sus secretos permaneció conmigo, creciendo con cada recuerdo que intento narrar hoy. Me llamo Jairo. Vivir en Morelia siempre me dio una sensación de orden, de continuidad. Las mañanas eran iguales unas a otras, con el sonido lejano de las campanas del centro y el tránsito avanzando lento entre calles de cantera rosada. Yo llevaba una vida sencilla. Trabajaba en una oficina cerca del centro histórico y regresaba a casa al atardecer, pensando más en el futuro que en el pasado. En ese momento, mi mayor preocupación era cómo pedirle matrimonio a Victoria de una forma que no fuera exagerada, pero que tampoco se sintiera fría o improvisada. Fue un sábado cualquiera cuando caminé sin rumbo por una feria que habían instalado cerca de una plaza antigua, de esas que aparecen y desaparecen sin previo aviso. Había puestos de ropa usada, herramientas viejas, imágenes religiosas gastadas por los años y objetos que parecían no tener ya un dueño claro. Me detuve frente a una mesa donde vendían joyería antigua, nada llamativa, piezas oscuras, con marcas del tiempo. No buscaba nada específico, pero uno de los anillos me llamó la atención de inmediato, más por su sobriedad que por su belleza. El anillo era pesado para su tamaño, de metal oscuro, con un diseño simple que no sabría ubicar en una época exacta. El vendedor apenas habló, parecía cansado o distraído, y no mostró interés en convencerme de comprarlo. Aún así, sentí una seguridad extraña al sostenerlo, como si ya hubiera tomado la decisión antes de pensarla. Pagué sin discutir el precio y me fui con el anillo en el bolsillo, convencido de que había encontrado justo lo que necesitaba. Días después le pedí matrimonio a Victoria. No hubo nada fuera de lo común en ese momento. Ella se emocionó, aceptó sin dudar y empezó a usar el anillo todos los días. Recuerdo haber pensado que le quedaba mejor de lo que había imaginado, como si hubiera sido hecho para su mano. Durante esa primera semana, todo parecía encajar. Hablábamos de planes, de fechas posibles, de cómo avisar a la familia. Los primeros detalles extraños fueron tan pequeños que no les di importancia. Una tarde, Victoria no encontraba el anillo y juraba haberlo dejado sobre la cómoda. Horas después apareció en la cocina, en un lugar donde ninguno de los dos recordaba haberlo puesto. Atribuí eso al cansancio, a la distracción normal de los días largos. Yo mismo he olvidado cosas 1000 veces sin darme cuenta. Sin embargo, esos descuidos comenzaron a repetirse. El anillo desaparecía y reaparecía en sitios que no tenían sentido. Siempre dentro de la casa, siempre después de que Victoria aseguraba no haberlo movido. Ella empezó a mostrarse incómoda, no asustada, pero sí inquieta. Comentaba que a veces sentía el dedo extraño, como si llevara el anillo puesto incluso cuando no lo tenía. Por las noches, noté que dormía mal. Se movía más, despertaba cansada y en algunas ocasiones decía haber soñado cosas confusas sin poder explicarlas bien. Yo trataba de mantenerme tranquilo, de no alimentar ideas raras. Pensaba que el estrés del compromiso podía afectar más de lo que uno imagina, sobre todo cuando empiezan a aparecer responsabilidades nuevas. Aún así, algo empezó a cambiar en el ambiente de la casa. No era miedo, ni tensión abierta, sino una sensación constante de desorden, como si nada estuviera exactamente donde debía estar. El anillo, que al principio simbolizaba un futuro claro, comenzó a sentirse como un objeto incómodo, siempre presente incluso cuando no lo veíamos.
Mirando hacia atrás, entiendo que esa fue la etapa más engañosa de todas. Nada era lo suficientemente grave como para alarmarnos, pero todo era lo bastante extraño como para incomodarnos. En ese momento, jamás imaginé que aquel objeto comprado sin pensarlo demasiado iba a marcar el inicio de una etapa que terminaría alejándonos de formas que no supe reconocer a tiempo. Después de algunas semanas, la presencia del anillo comenzó a sentirse más pesada, aunque seguía siendo invisible a los ojos de los demás. Ya no era solo que apareciera en lugares extraños, también parecía elegir momentos para hacerlo. Podía estar en la mesita de noche cuando yo juraba haberlo dejado en la cocina, o dentro de un cajón que ambas revisamos varias veces sin éxito. Esa recurrencia silenciosa empezó a irritarme, y aunque intentaba racionalizarlo, una sensación de inquietud crecía sin que pudiera detenerla. Victoria empezó a mostrarse más distante, como si una sombra ligera se interpusiera entre nosotros. Comentaba que sentía un peso en la mano, aunque el anillo no estuviera allí, y yo veía cómo fruncía el ceño al tocar sus dedos, como buscando algo que no entendía. La cercanía que habíamos tenido desde el compromiso se debilitaba gradualmente. Las conversaciones se acortaban, los silencios se alargaban, y yo no podía encontrar explicación lógica para esa frialdad creciente. Lo más difícil fue admitir que algo dentro de mí también estaba cambiando. Un celos desmedido comenzó a aparecer de la nada, dirigido a situaciones mínimas que antes me parecían insignificantes. Una llamada de un amigo suyo, un mensaje en redes sociales, incluso una sonrisa de Victoria hacia otra persona se convertían en motivos de sospecha en mi mente. Me sentía ridículo por esos pensamientos, pero no podía apartarlos. Era como si el anillo hubiera despertado algo que estaba latente y yo no había notado antes. Las discusiones comenzaron sin razón aparente. Pequeños desacuerdos se volvían enfrentamientos que ninguno de los dos entendía del todo. Ambos terminábamos molestos y después sentíamos remordimiento, pero la distancia ya estaba instalada. Cada vez que miraba a Victoria, no podía evitar sentir que algo la estaba apartando de mí, aunque ella misma pareciera confundida y cansada de intentar explicarse. El anillo se volvió un recordatorio constante de nuestra tensión. Lo veía en su dedo, en la mesa, incluso dentro de bolsos cerrados, y su presencia se mezclaba con mi enojo y miedo irracional a perderla. Empecé a notar que ella también se comportaba de manera extraña. Evitaba tocarlo demasiado. Lo limpiaba con cuidado excesivo y, algunas noches, lo dejaba sobre la mesa sin usarlo, pero con un gesto que parecía más de resignación que de cuidado. Una noche, al regresar del trabajo, encontré el anillo sobre la repisa del espejo, exactamente a la altura de mis ojos. No había ninguna manera de que hubiera llegado allí sin que lo hubiéramos visto. Ese detalle me hizo sentir que ya no podía confiar en mis propios sentidos. Todo lo que era familiar empezaba a parecer incierto, y la casa, que antes se sentía acogedora, comenzó a sentirse demasiado silenciosa, con una tensión que yo no sabía explicar. Empecé a preguntarme si el anillo tenía alguna especie de influencia sobre nosotros. Mis pensamientos se volvían obsesivos. Revisaba constantemente si estaba en su mano, en la mesa, en la sala. Buscaba explicaciones racionales, pero ninguna se sostenía. Victoria también parecía exhausta, y podía percibir cómo cada discusión la afectaba. Lo peor era que el vínculo que habíamos construido parecía deshacerse frente a algo tan aparentemente trivial como una pieza de metal viejo. Al final de esa etapa, comprendí que lo que estaba en juego no era solo el anillo, sino nuestra relación misma. Ya no se trataba de celos o malentendidos aislados. Algo más profundo nos estaba erosionando, invisible pero persistente. Mirando a Victoria mientras se recostaba en la cama con los ojos cansados, sentí miedo real. Miedo de que lo que habíamos construido pudiera desaparecer sin un motivo claro. Y miedo de que el anillo,
de alguna manera inexplicable, fuera la causa. Las noches se habían vuelto un territorio inquietante. Dormir ya no era descansar, era esperar que algo me recordara, incluso en sueños, la presencia del anillo. Fue durante una de esas madrugadas cuando el sueño apareció por primera vez con claridad perturbadora. No era un sueño común. Me encontraba en un pasillo largo, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Al fondo, una figura se movía lentamente, y cuando se acercó, distinguí su rostro pálido y sus ojos fijos en mí. Vestía ropa negra, propia de una viuda, con pliegues antiguos y gastados. Lo que más me impactó fue su mano derecha. No tenía dedos. El gesto no era agresivo, pero el significado era inmediato. Extendía esa mano mutilada hacia mí, y su silencio era más inquietante que cualquier grito. Su mirada estaba cargada de necesidad, de reclamo. Supe sin entender cómo que quería el anillo. La sensación de urgencia en el sueño era tan intensa que me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza y las palmas sudorosas. Durante el día siguiente, la imagen no desapareció. Cada vez que veía a Victoria, el recuerdo del sueño volvía a mí con la misma claridad, y una ansiedad creciente se mezclaba con la culpa por los celos irracionales que la habían alejado de mí. Tratar de racionalizar la experiencia parecía inútil. Todo lo que había descartado como coincidencias extrañas del anillo adquiría ahora un matiz amenazante que no podía ignorar. Decidí hablar con Victoria de manera cuidadosa. Le conté que había tenido un sueño extraño, que una mujer pedía algo que parecía pertenecer al anillo, pero sin dramatizarlo demasiado. Quería medir su reacción sin asustarla. Su rostro reflejó primero confusión y luego algo parecido a reconocimiento, aunque no dijo nada directo. Pude notar en su gesto que el anillo también la afectaba, aunque ella aún no quisiera admitirlo abiertamente. La tensión entre nosotros creció. Cada vez que yo intentaba acercarme, sentía una barrera invisible. Mis celos y la sensación de vigilancia constante se intensificaban, y Victoria comenzó a moverse con cautela alrededor del anillo, como si temiera tocarlo demasiado. Yo observaba desde la distancia, atrapado entre el miedo y la impotencia. No había palabras que pudieran explicar lo que sentíamos. Solo existían miradas y silencios que hablaban de cansancio, de incertidumbre, de algo que se nos escapaba. Algunas noches, mientras la casa permanecía en silencio, parecía escuchar movimientos leves, pasos que no eran nuestros, pero siempre dudaba de mi percepción. La sensación de que algo nos observaba, incluso sin saber con certeza qué, se convirtió en un peso constante. Era como si la mujer del sueño hubiera trascendido la barrera de los sueños y se hubiera instalado en los rincones de nuestra vida cotidiana, invisible pero presente. El miedo y la culpa se mezclaban con el amor que aún sentía por Victoria. Cada discusión reciente se sentía más dolorosa, más absurda, pero no podía detener el flujo de celos y desconfianza que brotaba sin control. El anillo, que antes simbolizaba un compromiso y un futuro compartido, se había transformado en un catalizador de ansiedad, de pensamientos oscuros, de emociones que nos alejaban sin que pudiéramos detenerlo. Al final de esa etapa, comprendí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. La experiencia del sueño, la sensación de reclamación silenciosa, los celos que me consumían y la incomodidad creciente de Victoria señalaban que el anillo debía ser apartado de nuestra vida. Pero ¿cómo hacerlo sin que el acto mismo se sintiera como una rendición ante algo que no entendíamos todavía? Era un dilema que pesaba más que cualquier miedo anterior. La incertidumbre era total y el futuro, incierto. Los días siguientes al sueño fueron un peso constante sobre nuestros hombros. Victoria parecía más tensa que nunca. Caminaba por la casa con cuidado al tocar el anillo, como si temiera romper algo invisible. Yo seguía atrapado entre la ansiedad y la culpa.
preguntándome si mis celos irracionales y la insistencia en hablar del sueño habían acelerado un desenlace que todavía no podía comprender. La sensación de que algo nos observaba permanecía, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Finalmente, después de otra noche inquietante en la que ambos habíamos despertado sobresaltados por movimientos leves en la casa, Victoria tomó la decisión de deshacerse del anillo. Lo hizo con manos temblorosas y mirada fija en el suelo, sin palabras, como si el acto fuera una obligación más que un alivio. La llevé hasta un lugar apartado, donde sabía que nadie podría encontrarlo, y observé cómo desaparecía entre piedras y tierra. Por primera vez en semanas, sentí un alivio mínimo, un respiro que me permitió volver a respirar sin la presión constante de su presencia. Sin embargo, el alivio fue efímero. Las noches siguientes trajeron un nuevo fenómeno. Victoria comenzó a relatar que escuchaba a alguien llamando su nombre mientras dormía. No era un grito, ni una voz fuerte, era un susurro persistente que parecía provenir de algún lugar indefinido de la casa. Me contaba que despertaba asustada, que la sensación de que alguien estaba cerca de ella era innegable, y que no podía distinguir si era real o un producto de su mente cansada. Yo no escuchaba nada, pero podía percibir su miedo. Su mirada, los gestos al moverse por la casa, el temblor de sus manos al encender la luz de la noche. Todo confirmaba que la experiencia era tangible para ella. La frustración y el desconcierto llenaban los días, y me sentía impotente, atrapado entre el deseo de protegerla y la incapacidad de comprender lo que estaba ocurriendo. La distancia emocional que había surgido entre nosotros no desapareció de inmediato. Aún después de desechar el anillo, la desconfianza y los celos, aunque disminuidos, seguían presentes en mis pensamientos. Cada silencio, cada gesto, me recordaba lo fácil que fue que la relación se debilitara ante algo que, en apariencia, era solo un objeto. Las noches compartidas ya no eran tranquilas. La sensación de que algo nos observaba persistía como una sombra silenciosa. Con el paso de los días, Victoria trataba de retomar cierta normalidad, pero los susurros nocturnos la habían marcado. Incluso en el día se mostraba alerta, sensible a ruidos mínimos, con la sensación de que el mundo cotidiano podía esconder peligros que no podíamos explicar. Yo trataba de consolarla, de racionalizarlo, pero dentro de mí había un temor que no se disipaba, una certeza silenciosa de que no habíamos cerrado un ciclo. Simplemente habíamos trasladado el problema a un plano más sutil. La experiencia dejó una marca indeleble en nuestra relación. Aprendí que algunas cosas, por más pequeñas que parezcan, pueden alterar la confianza y la estabilidad emocional de dos personas. El anillo no solo nos había separado durante semanas, sino que había despertado miedos latentes que no imaginábamos. Y aunque ya no estaba físicamente con nosotros, su influencia persistía en susurros, en sueños y en la tensión silenciosa que aún flotaba en la casa. Hoy, al recordar todo, sé que el anillo no fue solo un objeto, fue un catalizador de emociones que nos mostró nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad ante lo inexplicable. Y aunque Victoria y yo logramos recomponernos parcialmente, los ecos de aquellas noches siguen presentes. El susurro de un nombre en la oscuridad, la sensación de ser observado y la certeza de que algunas cosas nunca desaparecen del todo, incluso cuando uno cree haberlas dejado atrás.